El caso de Anthony Ayres. En el Reino Unido, la cadena perpetua está reservada para los delincuentes que cometen los crímenes más graves, siendo el asesinato uno de los actos por los que se aplica dicha sentencia. Sin embargo, aunque sea descrita como perpetua, los jueces suelen fijar el tiempo mínimo que un convicto debe permanecer tras las rejas antes de que pueda optar por el beneficio de libertad condicional. Según las estadísticas manejadas por las autoridades de ese país, en la última década, cerca de 130 delincuentes que habían recibido cadena perpetua fueron sentenciados con la misma pena tras reincidir luego de su liberación. Dichas cifras alimentan una disputa sobre el rol de la Junta de Libertad Condicional que permite la liberación prematura de hombres peligrosos que vuelvan a las calles para seguir cometiendo crímenes y sembrando la tragedia a su paso, tal como veremos en esta entrega. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. el pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Cambay Island, localidad del condado de Essex, en Inglaterra, Reino Unido, está ubicada al noreste de Londres, a poca distancia de Chelmsford, que es la capital del condado. La isla destaca por su relación con la industria petroquímica y por ser el lugar donde ocurrió la primera entrega en todo el mundo de gas natural licuado por barco. Pero la ciudad también tiene el lamentable honor de encontrarse en el top 5 de las ciudades medianas más peligrosas de Essex. Precisamente allí tuvo lugar una tragedia en la que una joven madre, Kelly Pierce, perdió la vida en un brutal ataque perpetrado por un hombre que apenas 3 años antes había salido de la cárcel donde estuvo recluido por otro asesinato. En 1979, Lynn Wallings dio a luz a una hermosa niña a quien llamó Kelly. La pequeña creció en Canby con su hermana Lisa y estudió en la escuela Furterwick Park de la misma isla. Si bien no abundan los detalles sobre la vida de Kelly, con motivo de su muerte se dio a conocer que era una persona amorosa, de gran corazón, amable y divertida, que se hacía notar por su personalidad ruidosa. Siendo una adolescente, su madre se estableció con Richard, el hombre que se convirtió en su padrastro, y la crió desde los 15 años. Eventualmente, Kelly también se convirtió en madre. Su pequeño hijo, llamado Josh, a quien amaba profundamente, era su orgullo y su alegría. Pero la vida de la hermosa mujer no estuvo exenta de dificultades. Padecía problemas de salud mental y los últimos años había arruinado su vida con su adicción a las drogas duras. Kelly tenía muchos años por delante y también muchas oportunidades de recuperación. Pero lamentablemente, un hombre, Anthony Ayres, se cruzó en su camino y decidió apagar su vida de forma prematura y brutal. En cuanto a Anthony, más allá del hecho de que nació en 1967, no hay datos sobre su infancia. Las primeras referencias se remontan a 1993, cuando a la edad de 27 años, el constructor, de apenas 1,52 m de altura, asesinó a su novia Dawn Wisdom, con quien vivía en el este de Londres.
Sin embargo, ese no fue su primer delito. Para ese momento ya tenía una serie de condenas previas por violencia contra la mujer, una de ellas en 1988 por estrangular a su novia al punto de dejarla inconsciente. Dawn, que había quedado embarazada, decidió abortar. Y luego de hacerlo, le dijo a Anthony que se había deshecho del bebé porque era de él. Según lo que el sujeto dijo, vio rojo ante la revelación y entonces estranguló a la mujer de 30 años hasta matarla. Su cuerpo fue encontrado por sus padres en su piso londinense. Anthony se declaró inocente, pero fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 19 años para optar por la libertad condicional. En 1994, entró en la cárcel de Old Bailey, donde permaneció hasta marzo de 2012. Al salir de allí, el hombre vivió en un albergue localizado en Felmore Pizzeria y luego se mudó a Canby para estar más cerca de su familia. En 2013, ya establecido en la avenida Fairlop, consiguió trabajo como jardinero, un oficio que aprendió durante su tiempo en prisión. Sin embargo, pronto quedaría sin empleo debido a las inundaciones que afectaron la isla en 2014, dejando bajo el agua carreteras, parques y casas. Aunque no se hallaron referencias sobre cómo se conocieron, para 2015, Kelly y Anthony tenían una relación, y aunque no eran pareja, ocasionalmente tenían encuentros íntimos. El jueves 19 de noviembre de ese año, Kelly se vio con su amigo Joseph Withers y pasaron un tiempo juntos, luego del cual cada uno siguió su camino. Sin embargo, más tarde ese mismo día, la mujer llamó a Joseph y tras decirle que estaba con Anthony, le pidió que fuera a buscarla. Él atendió su solicitud y entonces se fueron juntos al departamento del hombre, ubicado en Fairlop Avenue. Poco después, Anthony se presentó en el lugar. Antes de tocar, caminó de un lado a otro como si estuviera pensando en algo. Finalmente se decidió a llamar la puerta, y todavía en el umbral, los tres estuvieron conversando. A continuación, Joseph salió del departamento con la intención de comprar cigarrillos. Él esperaba que Anthony lo siguiera, pero eso no ocurrió. En cuanto el dueño de casa puso los pies fuera de la puerta delantera, se cerró repentinamente detrás de él. Sin pensarlo, comenzó a buscar las llaves para poder entrar y mientras lo hacía escuchó un golpe. Cuando logró ingresar nuevamente a la vivienda, ya era demasiado tarde. Anthony no había perdido el tiempo, y en cuanto estuvo solo con Kelly, lanzó un brutal ataque. Kelly estaba desplomada contra la bañera, respirando con dificultad, cuando Joseph llegó hasta la sala de baño. Sorprendido le preguntó al agresor qué estaba haciendo, pero eso no lo detuvo. De inmediato siguió atacando a su víctima con un martillo. En medio de la impresión de lo que acababa de ver, justo antes de las 5 de la tarde, Joseph se comunicó al 999. Le dijo al operador que creía que alguien había muerto en su departamento y que había sangre por todas partes. Luego dijo que un hombre la apuñaló y la golpeó con un martillo. Seguidamente afirmó que el agresor ya se había ido. Al ser interpelado por el operador acerca del nombre del presunto atacante, dijo que se llamaba Tony y que no conocía el apellido. Para el momento en que se hizo el pedido de auxilio, Kelly todavía respiraba. De hecho, al detallar lo ocurrido, Joseph dijo que le habían cortado el cuello a su amiga y estaba haciendo ruidos con la garganta. La policía y los paramédicos que atendieron al llamado hicieron todo a su alcance para salvarle la vida. La mujer, quien presentaba una evidente herida en el cuello, fue trasladada todavía con signos vitales al Hospital Royal London, pero lamentablemente falleció en el centro de salud poco después de las 7:30 de la noche, menos de 3 horas después del ataque.
Tras su feroz arremetida, el constructor y jardinero huyó de la escena. Con base en las primeras informaciones levantadas por los detectives, la policía de Essex emitió un comunicado en el que pedían ayuda al público para dar urgentemente con Anthony Ayres. Al día siguiente, en horas de la noche, el portavoz de la policía actualizó la información, indicando que ya no se requería ayuda para ubicar a Anthony con relación al asesinato de Kelly. En ese nuevo anuncio se dio a conocer que el sospechoso había sido arrestado y permanecía bajo custodia para ser sometido a un interrogatorio. La aprehensión se produjo luego de que un oficial fuera de servicio lo viera en Southend. En el momento de la detención, Anthony presentaba cortes tanto en los dedos como en las palmas de las manos, y vestía jeans y una camiseta manchados de sangre. El hombre les dijo a las autoridades que igual pensaba entregarse, porque un amigo le había dicho que la policía lo estaba buscando. Sin embargo, cuando fue interrogado, se negó a hacer comentarios. Durante las investigaciones, el examen post-mortem de la víctima reveló que había recibido 40 puñaladas en la cara y el cuello con un objeto filoso de 10 centímetros de largo, pero el arma con la cual se infligieron dichas lesiones nunca fue hallada. Además, en el informe de la necropsia, constaba que Kelly sufrió 10 golpes con un martillo, los cuales fueron asestados con una fuerza contundente y le provocaron daño cerebral. Fue tan violenta la agresión que los peritos encontraron cabello de la víctima adherido contra la pared del baño. Las pericias realizadas sobre el martillo, que fue hallado en el piso, permitieron extraer muestras de ADN que coincidieron con el de Anthony, lo que hacía poco probable que el mismo hubiera sido utilizado por otra persona. También los rastros biológicos que fueron recolectados con hisopos en la escena, específicamente en el baño, arrojaron resultados que colocaban al investigado en el lugar. En horas de la mañana del 24 de noviembre de 2015, Anthony Ayres compareció ante el Tribunal de la Corona de Chelmsford, acusado de asesinato. Durante la audiencia, al imputado, quien no se declaró culpable del hecho, se le dictó prisión preventiva. Según informaron medios locales, el funeral de Kelly tuvo lugar meses después de su fallecimiento, el 22 de febrero de 2016, en el crematorio de Pitsea. Alrededor de 350 personas asistieron a darle su último adiós. En uno de los arreglos florales en tributo a la mujer, podía leerse un mensaje en que se expresaba que con su pérdida, una luz brillante se había apagado en Canby. Lynn, su madre, dijo sentirse conmovida por el apoyo que recibió de amigos, familiares y extraños desde la muerte de su hija. Además del soporte emocional, una campaña de recaudación de fondos logró reunir más de 2.800 libras que se destinaron a la atención de las necesidades de Josh, el hijo de la víctima, quien estaba pasando momentos muy duros por la muerte de su mamá. También aseveró que finalmente su hija podría descansar y que su funeral sería una celebración a su vida. A lo largo del proceso judicial que comenzó en julio de 2016 y se extendió por 2 semanas, la defensa trató de incriminar al principal testigo de la corona, Joseph, quien era usuario de drogas. Según la versión de los abogados de Anthony, su cliente encontró a Kelly gravemente herida y la abrazó. Aseguraron que el ataque contra la víctima se había llevado a cabo antes de su arribo al departamento de Fairlop Avenue. El propio Anthony le dijo al tribunal que había tanta sangre que pensó que a su amiga le habían disparado. Al ahondar en lo que supuestamente enfrentó esa tarde, el indiciado manifestó que primero pensó que la mujer estaba muerta, pero de repente escuchó que hizo un ruido como si tratara de respirar. Posteriormente, Anthony compartió el efecto que la situación habría tenido sobre él mismo.
Dijo que sintió que su corazón salía de su pecho y estaba hiperventilando, pues encontrar su cuerpo fue algo devastador para él. Acerca de su relación con la víctima, Anthony explicó que él y Kelly no tenían una unión formal, aunque sí habían tenido sexo casual. También indicó que ambos consumían drogas, solo que ella lo hacía regularmente y él de forma ocasional. A los señalamientos contra Joseph, la defensa agregó que el hombre tenía motivos para matar a la joven madre, pues ella lo había acusado de violarla. El abogado Oliver Saxby puntualizó que su defendido no era el asesino. El principal sospechoso sería la otra persona en la casa y testigo de la parte acusadora. Saxby leyó ante el tribunal los registros médicos de Joseph. Dijo que era un esquizofrénico paranoico que escuchaba voces que le decían que era el destripador de Yorkshire. También contó que en una oportunidad había contemplado cortar el gato de su hermana y que creía que estaba siendo controlado por un satélite. El letrado sostuvo que dichos episodios se hicieron más intensos con el consumo de drogas. Según su descripción de lo ocurrido, después de asesinar a Kelly, Joseph culpó a Anthony, quien habría llegado cuando el crimen se había consumado. Sin embargo, como vimos durante la investigación, se levantaron suficientes evidencias contra el acusado. De allí que el caso de la corona giró en torno al testimonio del testigo presencial en cuyo domicilio ocurrió el crimen, y a las pruebas recabadas durante las averiguaciones policiales. Entre estas, por ejemplo, había imágenes de circuito cerrado de televisión y evidencia forense basada en el ADN encontrado en la escena. El 26 de julio de 2016, un jurado conformado por 6 hombres y 6 mujeres deliberó durante menos de 4 horas antes de emitir el veredicto por unanimidad en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. Al dar a conocer el fallo, la jueza, Maura McGowan, dirigiéndose al acusado, le dijo que no tenía más remedio que encarcelarlo de por vida. Le recordó que no había llegado a cumplir 3 años desde su liberación por un crimen anterior cuando mató a Kelly Pierce. En opinión de McGowan, el asesinato perpetrado por Anthony había sido extraordinariamente brutal y sádico. Además, la jueza tuvo palabras para la víctima. Afirmó que aunque la adicción a las drogas había arruinado la vida de Kelly en los últimos años, todos los testigos se habían referido a ella como una persona divertida y amable, que tenía un gran corazón. Agregó que debido a las acciones de Anthony, el hijo de la mujer a la que le quitó la vida, crecería sin madre. Mientras escuchaba la sentencia, el hombre sonrió irónicamente y no mostró ninguna emoción cuando fue escoltado desde el banquillo de los acusados hasta las celdas. Por su parte, los familiares y amigos de la víctima, quienes se encontraban en la galería pública, gritaron en señal de aprobación. El fiscal Keir Nelson leyó una emotiva declaración de la madre de Kelly, Lynn Wallings, en la que se afirmaba que el 19 de noviembre de 2015, día del cobarde asesinato de su hija, su vida y la de su familia habían quedado destrozadas para siempre. La mujer confesó que desde la muerte de Kelly, le resultaba difícil sonreír o vivir con algún sentimiento de felicidad, y que padecía pesadillas y ansiedad. Al describir a su hija, recordó que ella siempre encontraba tiempo para los demás, a pesar de la lucha que libraba con sus propios problemas de salud mental. La familia consideró que el veredicto había sido el correcto y que ya Kelly podía descansar en paz, sabiendo que Anthony sería enviado a prisión por el resto de su vida. También agradecieron a la policía y todo el equipo de investigación que ayudó a que se hiciera justicia. Asimismo, expresaron su reconocimiento a los socorristas y paramédicos que pusieron su esfuerzo para intentar salvarla tras el ataque, y a los fiscales por su trabajo para condenar al asesino.
Seguidamente hicieron público su deseo de poder continuar con sus vidas recordando los momentos felices de Kelly y también lamentando su pérdida, por lo que pidieron que los dejaran llorar en privado. Durante el proceso contra el asesino de Kelly, fueron varias las voces que se levantaron no solo para expresarse en contra de la violencia contra las mujeres, sino también en contra de la liberación prematura de criminales peligrosos. Altos representantes de los cuerpos de seguridad de Essex, como el comisionado Nick Alston, por ejemplo, dijo que la tragedia era un motivo más para cuestionar y desafiar la continua prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas, y apuntó que la pérdida de vidas era intolerable. En términos similares, se refirió al comisionado Roger Hirtz, para quien la trágica historia de Kelly Pierce dejó dudas sobre la pertinencia de ciertas medidas de liberación anticipada. En su opinión, se debe lanzar una revisión acerca de las circunstancias que permiten que un asesino peligroso pueda volver a asesinar. Hirtz recordó que cuando Anthony fue declarado culpable de asesinato en 1994, el juez lo describió como un peligro grave para las mujeres. Para el comisionado, la posterior liberación del sujeto no resaltaba los riesgos de liberar a delincuentes peligrosos, sino que plantea desafíos en el monitoreo que debe existir una vez que estas personas son reinsertadas en la comunidad. Específicamente refiriéndose al asesinato de Kelly, Hirtz apuntó que es crucial comprender por qué los arreglos de monitoreo no fueron eficaces en el caso de su homicida. Lo cierto, como dijimos al inicio de esta entrega, es que docenas de asesinos, violadores y pedófilos que fueron liberados recibieron una segunda cadena perpetua por nuevos delitos. Lamentablemente, el de Anthony no fue el último caso con dichas características. Según información divulgada por el Ministerio de Justicia, en 2019, un total de 17 delincuentes recibieron una segunda condena por reincidir. Algunos de estos cometieron su segundo delito cuando todavía estaban en prisión por la primera sentencia. Otros estaban presos cuando salieron pruebas sobre delitos cometidos antes de entrar en custodia. Pero muchos son convictos que salieron de la cárcel solo para volver a matar. En opinión de David Spencer, director de investigación del Centro para la Prevención del Delito, es impactante que tantos delincuentes hayan sido liberados antes de tiempo para cometer más delitos horribles. Considera que la Junta de Libertad Condicional ha cometido errores graves en todos estos casos y esto tiene que plantear la cuestión de si es necesario endurecer las pautas para evitar que se cometan errores similares. Sin lugar a dudas, para los familiares de Kelly y de tantas otras víctimas de criminales reincidentes que volvieron a las calles luego de haber sido atrapados, es indignante, por decirlo menos, pensar en el sufrimiento que se habría podido evitar si los convictos de alta peligrosidad que acabaron con la vida de sus seres queridos hubieran permanecido tras las rejas. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.